Bueno, vamos a darle continuidad. ¿Me confirman si ya instalaron todos JIT? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo, perfecto. Verifiquen en la consola esta variable. Verifiquen si en las variables de entorno se agregó esta variable donde está el direccionamiento de esta carpeta CMD dentro de JIT. Listo, mi escritorio. Entonces, propiedades del equipo, variables de entorno. ¿Listo? Esta carpeta CMD JIT Program Files. Por la consola CMD, para entrar a la ventana de comandos, observen que él me está trayendo JIT CMD. Y aquí está la consola. JIT CMD. Yo le cambié el color para no trabajar. El fondo negro no me gusta. Entonces lo que voy a hacer aquí es verificar JIT, espacio, menos menos, versión. Y él me dice que tengo instalada la versión 2.26.0, que es la última.
¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Me confirman? O sea, es importante que me contesten porque de lo contrario yo no sé. O sea, yo continúo, pero pues desconozco si estamos en el mismo punto todos. Recuerden que aquí no estamos en el ambiente de formación, que yo allá voy y miro los computadores. Aquí ustedes me tienen que decir porque no puedo ver sus computadores. Sí, sí, señor. Ya. Listo. Bueno, continuemos. Entonces, ¿cuál es la idea? Mm, voy a combinar aquí cositas. Por ejemplo, el explorador. En el explorador me voy a ubicar en C y en C voy a crear una carpeta y la voy a llamar proyecto JIT. Proyecto JIT. ¿Listo? Esta carpeta proyecto JIT, ¿en dónde quedó? Pues está aquí, en C, proyecto JIT. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí por la consola es ubicarme en esa ubicación. ¿Cómo hago para salir de esa carpeta PMLN? De cd punto punto, creo que esas instrucciones ya las habíamos trabajado en algún momento. Cd punto punto, ahí estoy direccionando la raíz de C. Y aquí me voy a ubicar en la carpeta que quedé en la raíz que se llama proyecto JIT. Entonces ahí estoy direccionando la carpeta proyecto JIT. Hagan ustedes lo mismo. Si yo le doy esta orientación de IR y le doy Enter, pues él me va a mostrar el contenido de la carpeta. Él ahí está mostrando que no hay archivos. O sea, eso es exactamente lo mismo que hay aquí. No hay archivos. ¿Listo? Ese sería el reconocimiento. No hay archivos. Entonces, lo que nos propone el gestor de JIT, lo primero que voy a hacer es inicializar un repositorio en un directorio existente. O sea, lo primero que vamos a hacer es crear JIT sobre un directorio existente. ¿Cuál es mi directorio existente? Se llama proyecto JIT. Dentro de esa carpeta proyecto JIT, entonces voy a decirle JIT init. Y aquí lo que estoy haciendo es iniciando el proyecto de administración JIT. Le doy Enter y él dice eh, eh, que fue inicializado vacío. Bueno, la carpeta proyecto JIT en C fue inicializado vacío. ¿Listo? Y él me dice que que me ha creado una carpeta que se llama .jit. Si le doy nuevamente dir, pues él no me la muestra. ¿Por qué? Porque la carpeta está oculta. Pero si van al explorador, la idea es que acá no la muestre. Vean que a mí me la está mostrando, pero me la está mostrando porque yo configuré el explorador para que me muestre archivos ocultos. Pregunto, ¿se las está mostrando a ustedes? Me encanta que me conteste. No, señor. No, señor. No la están visualizando, ¿listo?
No vamos a mirar ahorita cómo la configuré, pero lo hecho es que él aquí, miren todo lo que acabé, miren lo que sucedió con lo que acabé de hacer, que él me creó todo esto, miren todo lo que él creó con el JIT init. Digamos, aquí es donde está toda la administración, miren todo lo que hay ahí. Entonces, todo eso existe dentro de esta carpeta .jit que está oculta. Trabajando estos comandos de DOS, creo que si le doy dir slash ah de él aquí me está, observen que ahí me está mostrando la carpeta JIT con esta instrucción, dir espacio slash h. Esa es atributo, la h es de hide oculto. Entonces él está mostrando una carpeta oculta. Me está mostrando que hay oculto y oculto él me está mostrando este archivo, .jit. ¿Listo? O sea, en ese orden de ideas, lo que acabamos de hacer fue crear la carpeta de proyecto para administrar JIT con esta instrucción, JIT init. Por eso, esto solo lo ejecuto una vez, porque si la intentara volver a ejecutar, él intentaría volver a crear. ¿De acuerdo hasta ahí? Revisemos el estado de los archivos. ¿Cómo valido yo el estado de los archivos? Con JIT status. Entonces, vayámonos a JIT status, digámosle JIT status, y él me está mostrando lo que ven. Dice no commits, no he ejecutado todavía ningún commit. Entonces con JIT status hacemos una consulta permanente del estado del proyecto. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito empezar a guardar los cambios en el repositorio JIT. Cada archivo del repositorio puede tener dos estados, que es rastreado y sin rastrear. Entonces, si el archivo es rastreado, es porque lo puedo encadenar en este punto, sin rastrear en este punto. Los archivos rastreados son los trackets y hay unos archivos sin rastrear que se llaman un tracket. La idea es que yo voy a coger los archivos. ¿Cuáles archivos? Archivos que están sin modificar, modificados, y llevarlos al área StyleJIT, que es el área de preparados, que era lo que estábamos mirando en esta gráfica. Archivos sin modificar, archivos modificados, los voy a llevar a esta área StyleJIT, que es donde tengo los archivos preparados. ¿Para qué? Para hacer el commit. Listo, vayamos por partes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un archivo. Vamos a crear un archivo. Entonces, utilicemos, puede ser con el explorador. En la carpeta le vamos a decir que nos cree un archivo nuevo. Por ejemplo, un archivo de texto. Lo voy a llamar archivo 1. Y acabé de crear un archivo. Voy a crear otro archivo de texto y llamémoslo archivo 2. Entonces ya tengo dos archivos.
Si edito el primer archivo, cualquier información, se supone que aquí lo que yo voy a tener es el código, ¿cierto? El código, llámese HTML, CSS, Python, Java, lo que ustedes quieran, JS. Y le voy a definir algún contenido. Y voy a grabar ese texto. Y voy a hacer lo mismo en el otro archivo. Y voy a guardar el archivo, ¿cierto? O sea, como cuando ustedes empiezan a trabajar y a codificar. Entonces, aquí tengo unas líneas de código. Aquí tengo otras líneas de código para que no sean exactamente tan parecidos. Supongamos que se tiene 5 líneas de código. Entonces, acabo de hacer en una manipulación de cualquier editor, de cualquier IDE, una manipulación de archivos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora sería hacer la administración Git de los cambios que hemos hecho. Antes de hacer eso, por favor, no sé si ustedes hicieron esto mismo. Crearon 2 archivos. Creen, por favor, 2 archivos. Creen, por favor, 2 archivos. Tomémonos 2 minutos para tener 2 archivos, el archivo 1 y el archivo 2, con cualquier información. Ok, listo. Entonces nos vamos a ir a la consola. Si yo le doy, por ejemplo, esta es una sentencia de DOS que me muestra lo que hay allí. O sea, él me debe mostrar los 2 archivos. Y aquí están los 2 archivos. Esto mismo es equivalente a esta visualización. Los archivos que veo acá, los archivos que me muestra aquí.
En este momento, si yo quiero mirar cuál es el estado de JIT, ¿qué debería hacer? Le voy a decir JIT, espacio, y qué comando le debería dar. ¿Alguien lo quiere mencionar? Si quiero mirar el estado, ¿qué comando debo usar? Status. Entonces, digámosle aquí status. Y observen que él me está mostrando los dos archivos en rojo. Si me voy a la presentación por aquí arriba, él me decía que me mostraba esas interrogaciones en rojo. Digamos que en este momento, en nuestra versión que tenemos instalada, él está mostrando aquí los archivos como ustedes lo ven. Si yo quiero, y observen acá el mensaje, él me dice, que si yo quiero agregar los archivos, lo debo hacer así, git add, para pasarlos de un tracket a tracket y llevarlos, mirando la diapositiva, a este punto. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, vamos a hacer un archivo a la vez. Git add, espacio, el nombre del archivo, archivo 1.txt, el nombre completo con su extensión. ¿Listo? Y el otro archivo, ustedes van a hacer lo mismo. Si vuelvo a decirle git status, observen el efecto. Que los archivos pasaron de rojo a verde. Permítame un segundo, tengo una llamada del SENA. Ahí, ya, estaba era compartiendo la cámara. Y me da pena que me vean todos peinados recién levantados. No, mentira, yo estoy desde las 5 de la mañana muy, muy juicioso y muy atento a esta transferencia. Entonces, necesito compartirles el escritorio. Listo. Pregunto, ¿todos están visualizando sus dos archivos en verde? Sí, señor. Listo, ok. Sí, señor. Entonces, gracias, gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya hicimos el git add, ya hicimos el git status,
ahora lo que vamos a hacer es el commit. Entonces, vamos a confirmar los cambios y a crear la versión. Es como generar una radiografía, un estado en ese momento del proyecto, de cómo están los archivos. Dice la diapositiva, cuando el área de preparación está lista, puede confirmar los cambios. ¿Listo? O sea, el commit yo lo hago cuando estoy seguro que esos archivos que agregué al stage realmente los quiero confirmar. Recuerde que cualquier cosa que no esté preparada, cualquier archivo que haya creado o modificado y que no haya agregado con Git Add desde su edición, no será modificado. Entonces, si ustedes quisieran coger y volver a un estado anterior intentando que las modificaciones que hicieron quedaran como estaban, entonces pues para esos archivos se van a perder. Entonces yo debo tener muy claro qué archivos van a pasar. Habitualmente uno se lleva todo, actualiza todo. Por eso tenemos el add punto para que coja todo lo que fue modificado. Entonces voy a hacer eso. Igual todos vamos a hacer esto, git commit. Entonces le vamos a decir aquí git commit. Y él está trabajando por la configuración que yo tengo con Visual Studio Code. Él me envió aquí el resultado. Él me dice que este es como pues me generó un archivo con el historial. No sé si a ustedes se los está mostrando ahí o se los enrutó a un editor que tengan ustedes. Cambios en el commit me dice que hay dos archivos nuevos, el archivo 1 y el archivo 2. Básicamente eso es la lectura que yo hago en este momento. ¿O a ustedes les mostró fue apenas esto? Entonces, después del commit, ¿qué sucede si yo le doy nuevamente git status? Observen que git status me dice que no hay cambios. No hay cambios. No he modificado nada desde el último commit. ¿De acuerdo? ¿Qué instrucción me sugieren ustedes que ejecute ahora? Como acabamos de hacer un commit, me interesaría, por ejemplo, identificar los potenciales commit que yo he hecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ver el historial de los commit, ver el historial de las confirmaciones. Con git log, después de haber hecho varias confirmaciones, o si ha clonado un repositorio, luego miraremos qué es eso de clonar un repositorio, probablemente quiera mirar atrás para ver qué modificaciones se han llevado a cabo. Entonces necesitamos consultar el historial con git log. Entonces le vamos a decir git log. Él me debería git log. Es que cometí un error. Cometí un error aquí cuando le dije este git commit. ¿Se acuerdan que tenía que decirle -m y darle un nombre? Y no lo hice. Y no lo hice. Versión 0. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa acá. Y él me agregó quiero hacer una revisión aquí, una retrospectiva, y afortunadamente aquí tengo el git commit solito que hice hace un momento por error y que pues afortunadamente para que nos permita hacer lectura de esta, miren esta línea que está aquí, dice aborting commit.
dice que yo dejé empty, vacío, el mensaje del commit. O sea, él no me generó el commit porque omití darle este mensaje. Y ahora sí me da dos archivos modificados y me dice que hay 10 inserciones. ¿Esto a qué se refiere? A la cantidad de líneas que hay en los dos archivos, sumándolos. ¿De acuerdo? Nuevamente le voy a dar git log y miremos el resultado. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, para que por favor ajusten el git log, el git commit -m, el git commit -m, y entre comillas le voy a dar un nombre. Yo, por ejemplo, le coloqué ahí versión 0. Y después el git log para que me muestre que efectivamente el git log. Git log, miremos el efecto y observen el efecto. Miren el número que él me generó. ¿Se acuerdan el número largote? Vean el número que él me generó. Que si comparan mi número contra el de su computador, es diferente. Y aquí me está mostrando ese comentario. Yo lo llamé versión 0. Y él me dice que estoy en la rama master. Ya les explico estas dos líneas, sobre todo la del autor. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Señor. Es que ahí me está pidiendo que, como si tuviera que crear el user en mail y el username. Ok. Entonces no me deja como ejecutar el commit. Ok, está en este prompt, o sea, usted está aquí. ¿Sí? ¿Le está mostrando esto? No me ha dejado compilar el commit. Ok. O sea, por eso le digo, en este momento su cursor está como me lo está mostrando a mí. Sí. Ok. Entonces nos vamos a devolver a este punto por aquí. Necesitamos los parámetros de configuración, que no lo hicimos. Este. Van a ejecutar estas dos líneas. Git espacio config espacio -- global espacio user.name espacio y entre doble comillas su nombre. Lo mismo user.mail y su correo. Lo que pasa es que como ya lo tenía configurado, me fui de una vez a la administración del Git y lo primero, o sea, lo que después de haberle dado ese Git init, debimos haber venido a ejecutar esas dos líneas. Entonces, observen cómo es importante que frente a la orientación que yo estoy proponiendo, no se queden callados, porque si yo sigo hablando, asumo que lo que ustedes ven es lo mismo que yo hago. Entonces, importante, si hay que interrumpir, no se preocupen, interrumpan las veces que sea, porque eso es lo que nos permite realmente generar éxito en la actividad como la estamos desarrollando. Entonces, ejecutando estas dos líneas, lo que están haciendo ustedes es configurando, modificando dos variables, el username y el user email.
Listo, profe, ahora sí. ¿Cierto? O sea, si yo le doy git config menos list, él me está mostrando todos los parámetros de configuración. Dentro de todos esos parámetros de configuración, por aquí está username, pmlendes, cena, email, pmlendescena@user. Pero entonces, si lo quiero consultar un parámetro normal, git config user name. El nombre que yo leí y el correo. O sea, cuando lo generé, le definí mínimo el username. Todos hicieron la configuración del username y el user email. Profe, una pregunta. Señor. ¿Para modificar esos datos se pueden hacer? Pero luego miramos, ahorita dejémoslos como están, porque inclusive yo tengo también para modificar los míos. En ese momento y frente al tiempo que tengo previsto, me interesa alcanzar a cerrar lo que serían 2 commits y llevamos un commit, ¿cierto? Necesito, me voy a mover nuevamente adelante. Hagamos el git log. Aquí pues ya sabemos que él me muestra el commit que acabé de hacer, que lo llamé versión 0. Y si le doy menos one line, que él me mostraría un código. El que me generó para mi commit me lo generó así, B, B, D, C, D, E, números en hexadecimal. El de ustedes pues debe ser diferente. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pregunto nuevamente, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Señor. Ok, listo, sigamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a crear un archivo 3. En mi archivo 3, le voy a decir que ese es un archivo con 6 líneas de código. Con 6, no, 7. Aquí hay 6 líneas, pero esa es otra línea. Aquí yo tengo 7 líneas de código. Si me voy a la consola de Git,
Git status, ¿cierto? Y observen que él me está mostrando que hay un archivo, un tracket. Es un archivo nuevo. Voy a hacer algo, por ejemplo, en el archivo 2. Y en el archivo 2 voy a agregar 5 líneas más. Modifique el archivo 2. Y voy a dejar quieto el archivo 1. Entonces repito, ¿qué hice? Creé un archivo, el 3, y modifiqué el archivo 2. Y miren, si nuevamente le digo git status, entonces vean que él ahora me está mostrando el archivo 2 y el archivo 3. Y miren que el archivo 3 es un archivo, un tracket desconocido, es nuevo. Y él me dice que en el archivo 2 fue modificado. Él me dice, use git add para actualizar los cambios que yo hice. O me dice que le dé git restore para descartar los cambios en el working directory, en el directorio de trabajo. Si yo los quiero ratificar, entonces, ¿qué le voy a decir? Pues que me haga el commit. Git commit. Recuerden, -m y el nombre. El nombre, le voy a decir, por ejemplo, que esta es la versión 1. Git commit -m versión 1. Él me dice que no hay cambios. No change added to commit. O sea, yo no agregué los archivos. O sea, si yo le doy nuevamente git status, él me lo sigue mostrando, porque yo no los agregué. O sea, recuerdan por aquí en esta presentación, con el git status, lo voy a correr nuevamente, él me está mostrando este archivo 3 como un tracket, un tracket. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Yo qué tengo que hacer con ese archivo? Pues lo tengo que llevar acá. El archivo 2 fue modificado. O sea, el archivo 2 fue modificado. Originalmente estaba sin modificar, fue modificado, entonces lo debo llevar acá. ¿Y qué pasa con el archivo 1? El archivo 1 no, pues no le pasó nada, no fue modificado. Entonces el archivo 1 se quedaría quieto, o sea, este no va a pasar, el archivo 1, como no tiene modificaciones, no se van a tocar en la nueva versión. ¿Qué debo hacer? Pasar mis archivos a este Staged. Los quiero pasar los dos a la vez. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Git add punto. Si le doy git status, los archivos, ¿cómo me los va a mostrar? En verde. El archivo 2 porque fue modificado y el archivo 3 porque es un nuevo archivo. Como ya hice eso, entonces ahora sí vamos a hacer este commit y vamos a generar una nueva versión. Y él dice que 2 archivos fueron modificados y me dice que hay 12 inserciones. 2 archivos modificados y hay 12 inserciones. Aquí hay 5 líneas. Y aquí hay 7 líneas. Por eso él me está mostrando estas 12 inserciones en los 2 archivos.
Git log. Miren, aquí está el Git, la versión 0 y aquí tengo la versión 1. Finalmente le diríamos acá git log menos one line para que me los muestre en forma abreviada. Y él aquí me está mostrando la versión 0 y aquí me está mostrando la versión 1. Observen que ahora el hit está, el cambió. Diría que en dónde está la cabecera en este momento, que es master, está en la versión 1, que es la última. Él se ubica en la última actualización. Finalmente, vamos a hacer una nueva modificación. Vamos a hacer una nueva modificación, pero ahora hagámoslo aquí, en el archivo 1. Lo voy a editar y, por ejemplo, voy a borrar esta línea en el archivo 1. Entonces acabé de hacer una modificación. Git status. Y él me está mostrando que el archivo 1 fue modificado. Si yo quiero agregar ese archivo, git add archivo 1.txt. Si le doy nuevamente git status, me va a mostrar ese archivo en verde. Y me iría a hacer la siguiente versión, git commit -m, la versión 3. Entonces él me dice que un archivo fue modificado y miren el mensaje. Un archivo modificado y hay una modificación, un deletion, o sea, una línea eliminada. El git log y me estaría mostrando la versión 0, la versión 1, la versión, la versión 3, no coloqué versión 2. El master que estaría ahora, el hit en la última versión que tengo. Y menos online. Y observen el cómo pues me está generando y dándole un código a cada una de las versiones. Conclusión, en mi proyecto tengo 3 versiones. En la primera versión tengo 2 archivos. En la segunda versión tengo 3 archivos, agregando el tercer archivo y modificando uno de los archivos. Y en la tercera versión tengo otro archivo que fue modificado. Esa es la dinámica como empiezo a trabajar mi versionamiento. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Ok. Entonces, edición de contenido. No, edición no. Ustedes no tienen habilitada esa opción. Ustedes tienen la opción contenido. Este tema de JIT lo coloqué en ejecución, actividad de proyecto 8, material sobre JIT. Entonces, el PDF sobre
Generé la presentación, ahí estoy compartiendo. Este es un enlace que es un libro. O sea, él les debe abrir esta página. Entonces, hoy estuvimos trabajando esto, fundamentos DIT. Aquí está la explicación de lo que estuvimos trabajando hoy. Este libro lo descargué y aquí se los estoy compartiendo. Aquí está el libro. Aquí está el libro. El libro es en español. Ese libro, los contenidos de este libro son los que están acá. O sea, ese libro es esto. Hoy estuvimos trabajando capítulo 2, pero en español. Entonces, tienen a disposición ustedes el material para que revisen ese capítulo 2. Básicamente, cuál es el alcance de lo que trabajamos, cómo creo el repositorio, cómo empiezo a visualizar el comportamiento de los archivos y ya, cómo los empiezo a crear y a crear las diferentes versiones, cómo consulto el estado. O sea, básicamente trabajamos git init, git status, el git add, el git commit y el git log. 5 sentencias. Si quieren, creen una nueva carpeta, agreguen archivos y miremos esa partecita. ¿Listo? Madurado eso y miramos mañana. Entonces, ¿cómo hago para moverme a una versión anterior y restaurar mi proyecto en una versión anterior, por ejemplo? Y algo que van a hacer es crear un usuario GitHub, se registran aquí en GitHub, creen un usuario ahí, creen una cuenta, ¿de acuerdo? Porque la vamos a necesitar. Preguntas.